es el tema de las fuentes de interferencia. Esto, la única manera de identificarlas es con un analizador de espectro, y esta es la imagen que estamos viendo. En este ejemplo, el cliente, cuando se ponía un access point en el canal 1, el pin era de 800 milisegundos, se desconectaban los clientes, se cambiaron el access point, movieron los computadores, les hizo de todo. Entonces va uno con el analizador en 10 minutos. Ah, no, pues hay una interferencia. ¿Qué era esto? De un radioenlace de un vecino. Entonces el vecino no lo quitó. ¿Qué pasó? Pues que en esa zona del edificio del cliente no se podía usar este canal. Pero se identifica cuál es la causa real del problema y se da solución. Este es otro ejemplo. Este era un teléfono inalámbrico de una marca conocida, el cual generaba este pico de interferencia cuando entraba una llamada. Entonces imagínense, el cliente llamaba al proveedor ISP a reportar: es que se me cayó el internet apenas entró una llamada telefónica. O sea, ya le decían: señora, usted está loca. Y claro, eso era. Este pico tan pequeño, o sea, uno dice, pero imposible, un canal de 20 MHz. Y esto le estará quitando, ¿qué? 2 subcarriers, por ahí, digamos. Y se iba al pin completamente, ni siquiera se subían los tiempos, se caía totalmente. Y esto solo se puede detectar con un analizador de espectro. Que el analizador de espectro puede ser costoso, sí, estamos de acuerdo, es una inversión difícil de hacer. Esta es otra fuente de interferencia que nunca se supo qué era, porque aparecía a ciertas horas del día. Nunca pudimos saber qué era. ¿Qué tocó hacer? Pues se identificó el problema y canal 1 no lo podemos usar. Pero bueno, si no tenemos el analizador de espectro, pero sí tenemos a MikroTik. Esta es una representación de lo que ya nos ha mostrado el compañero, de un análisis de espectro realizado en la banda de 2.4 con un RB951G. Esto pues no tiene la misma precisión y la gráfica es tan bonita como la del analizador, pero sirve. Por ejemplo, aquí se ve una fuente, un pico fuerte de utilización. Ahí eso nos puede servir. Y si en este canal es en el que está, no sé si no alcanzo a ver la frecuencia, si en este canal es en el que estamos operando y tenemos problemas, puede ser, ¿no? Y este análisis de espectro con el DUDE pues tiene una ventaja grandísima, ¿no? Que si el access point está en una red LAN, pues yo tengo acceso por cable al access point, ¿cierto? Entonces y si tengo una VPN, yo puedo estar haciendo análisis de espectro remoto. Imagínense, el cliente me llama a decirme que tiene problemas, ¡chum! En línea le hago un análisis de espectro. ¿Con qué otro equipo podemos hacer eso? Entonces ahora sí, una vez que ya abordamos como el trasfondo, el contexto de la red Wi-Fi, ahora sí vamos a mirar qué es lo que nos da MikroTik, y por lo menos a mí me ha servido mucho para mejorar mis implementaciones de red Wi-Fi. Entonces yo quiero abordar este concepto que ya lo habíamos abordado en la anterior presentación, que es el tema de la manipulación de los esquemas de modulación y codificación, que pues también se conocen como data rates. Entonces consiste en que, pues, ¿qué son los esquemas de codificación y modulación? Es un conjunto de combinaciones que permiten que la conectividad inalámbrica se adapte a las condiciones de enlace a la medida que van cambiando. Si la intensidad de señal cambia, si está más lejos del access point, etc. Pero hay un problemita, que la manipulación de este esquema de codificación y modulación al día de hoy no es compatible con Castman, porque la configuración de channel de Castman todavía no está en esos campos. No sabemos si algún día va a pasar. Por el momento, con un ingeniero amigo estamos trabajando para ver si a través de la API de MikroTik pues logramos gestionar los access points, porque en realidad la gestión centralizada, ¿cuál es la función primordial de la gestión centralizada de access point? ¿Cuál es? Cambiar la clave Wi-Fi. Sí, ese es el mayor uso que se le da, aparte del monitoreo, ¿no? Pero entonces, pues, por lo pronto, para yo poder seguir usando esta funcionalidad que me ha dado tan buenos resultados, pues, estamos explorando la posibilidad de utilizar el API para poder gestionar centralizadamente los access points y hacer el cambio de contraseña centralizado, que es como lo que más nos llama la atención y más nos hace falta de no poder usar acá. Entonces, aquí vemos cuál es la idea detrás de todos los esquemas de codificación y modulación, ¿no?
Aquí están los de las velocidades más altas, de 65 megabits por segundo en 802.11n. Es con modulación 64 QAM y codificación de corrección de errores de 5 a 6. Pero pues este es el que requiere la mejor señal. A la medida que la señal se va perdiendo calidad, tenemos que ir retrocediendo y retrocediendo, y se nos acabaron ya no podemos seguir con la modulación 64 QAM, vamos a 16 QAM, UPSK, BPSK, y si en BPSK tengo muchas pérdidas, me desconecté del access point. Esto es visto desde el punto de vista de la cobertura. Estos son valores sugeridos. Son valores sugeridos porque es que cada radio tiene sus propios valores. Si vemos en la página de MikroTik, cada equipo que tiene un radio Wi-Fi tiene sus umbrales de sensibilidad para el data rate de 6, el data rate de 54, y el data rate de 6.5 y el de 72. Entonces aquí vemos la diferencia entre la intensidad de señal para el que está aquí en el data rate de adentro al que está ya a punto de desconectarse del access point. Y tenemos desde menos 64 dBm a menos 82 dBm. Pero aquí solo pensamos en distancia. Donde se vuelve significativo ese tema es cuando vemos esta gráfica. En esta gráfica, esta es basada en los data rates de 802.11. Nos damos cuenta que aquí casi no se ve este círculo, que es el del último data rate, el de 6.5 a 7.2. Ocupa el 49.9% del área de cobertura del access point, del radio del access point. Entonces imagínense, tenemos el 50% de probabilidades, podríamos decir, tenemos la probabilidad de que el 50% de los clientes estén conectándose al access point en el peor data rate, en el que peor desempeño va a dar a todos los clientes del access point. Y si decimos, bueno, sumémosle 50 y casi 20, 70% de los clientes van a estar en data rate malísimos, tirándose el rendimiento de todos los demás. Así sea el que está acá, él se ve afectado si hay muchos clientes moviendo tráfico en estos data rates bajitos. Entonces ahí es cuando cobra sentido el tema de poder manipular los esquemas de modulación y codificación para decir que de todos estos 8 data rates, cuáles quiero usar y cuáles no. Entonces aquí están las fichas de la configuración de la interfaz wireless, en la cual se configuran los esquemas de modulación y codificación. A veces no aparecen visibles hasta que no oprimimos un botón que dice Advanced. Si no se da clic en el botón Advanced, no aparecen estas dos pestañas y otras tantas. Y ahí está todo el pool de data rates para escoger a nuestro antojo. Porque hay otros fabricantes que nos dan un formulario para establecer como el máximo data rate, y eso a veces no funciona. Pero aquí si usted escoge el que quiera, si usted quiere poner este y este, lo hace, pues no lo optimo. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de cuáles pueden ser unos escenarios en los que uno manipula los data rates o los esquemas de modulación y codificación. Esta es la primera opción, que es quito todas las esquemas de modulación y codificación y dejo solo los que corresponden a 64 QAM, a modulación 64 QAM. Entonces eso corresponde a los data rates G, porque todavía tenemos dispositivos que son G. Los B yo ya los descarto, ¿no? Yo no he tenido casos de soporte ya en 2 años. De que me digan es que llegó un dispositivo 802.11b y no conecta. Pero dispositivos G sí hay otros. Entonces no podemos dejarlos por fuera. Entonces dejamos los data rates que corresponden a 64 QAM en 802.11g, que son el de 48 y el de 54, y aquí los que corresponden a los dos spatial stream de 802.11n. ¿Qué se logra con dejar solo esos data rates activos? Pues que tenemos la tranquilidad de que en el peor de los casos, el cliente que está conectado al access point está conectado a un data rate de 48 megabits por segundo. Entonces, ¿esto para qué es bueno? Eso es útil para escenarios de alta densidad, sobre todo si lo combino con reduciendo la potencia de transmisión del access point. Puedo tener celdas muy pequeñas y eso pues me sirve para mejorar la capacidad, y que un access point, digamos, en un escenario como estos no se resulte con 100 dispositivos asociados a él.
Este es otro ejemplo en el cual ya no vamos a ser tan radicales. Aquí ya dejamos los data rates de 64 QAM y 16 QAM. Están aquí, estos son los de 802.11n y estos son los de 802.11g. Si chuleamos alguno de estos, de los basic de HT de 802.11n, automáticamente ya cuando se vaya a conectar un dispositivo G, no lo va a poder hacer, porque no tiene esos data rates que serían obligatorios en ese caso. Bueno, olvidé mencionar una cosa, es que cuando dejamos estos data rates así, en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, en estos casos se obtiene otro beneficio adicional, y es que los beacons de anuncio del SSID de la red Wi-Fi se transmiten a 6 megabits por segundo, no a 1 megabit por segundo, que es lo estándar cuando no se manipulan los esquemas de modulación y codificación. Eso tiene unos beneficios muy altos, sobre todo en los casos en los que los clientes tienen 3, 4, o quieren tener 3 o 4 o 6 SSIDs en el access point, porque es que cuando se tienen ya con 4 SSIDs en el access point, y si el beacon está saliendo a 1 mega, ya usted pierde como el 15% del throughput de la red. En cambio, si está a 6 megabits por segundo, pierde el 1%, que no, eso sí es manejable. Entonces es una ventaja. Entonces, este ejemplo 2, ¿qué logramos? Bueno, ya no reducimos de manera tan drástica la cobertura del access point, pero sí obtenemos ese efecto, que es de que prevenimos o dificultamos que los clientes que están muy lejanos del access point puedan tener una comunicación fiable con él, y así controlamos el área de cobertura del access point. Estas limitantes de data rate también tienen un efecto, que es que los vecinos, del vecino se averiguó la clave Wi-Fi, ya queda más difícil conectarse. Este es otro punto muy importante, que es el ejemplo que nos da el compañero, que era cuando usted utiliza solo la modulación 16 QAM y deshabilita las data rates de 64 QAM. Esto es útil en entornos hostiles para enfrentar interferencia, techos metálicos, puertas metálicas, tejas con formas que reflejan las señales. Este tipo de escenarios a veces requieren de este tipo de modulación. Otra funcionalidad de MikroTik muy importante es que nos permite un control muy fino de la potencia. Podemos, en el caso de los access point R951, podemos ir desde 27 dBm, en lo del sentido práctico, hasta 5 dBm, sin incrementos de 1 dBm. Eso nos permite tener un control muy fino de hasta dónde llega la señal del access point. Y pues, finalmente tenemos el control de intensidad de recepción, que es mediante el cual, por medio de ACLs, limitamos a cuál es la intensidad de señal requerida para que el cliente se pueda conectar al access point, y un umbral en el cual, si se va por debajo de este umbral, el access point lo va a desconectar. Todo esto, adivinen qué le vamos a sumar: todo el poder que tiene y todo el potencial y las capacidades que tiene Router OS en QoS y control de tráfico. Y todo eso lo tenemos en el access point. ¿Para qué? Para controlar, porque es que el access point también tiene un recurso limitado. Entonces, hacemos control de tráfico desde el access point. Este es un ejemplo. Pues aquí hay de todo. Este es un access point, aunque no lo crean. Entonces aquí se limita a 10 megas de bajada y 3 megas de subida al cliente de Wi-Fi. Después se agrupan acá en una cola simple para un totalizador de 5 megas de subida y 15 megas de bajada. Pero esto viene detrás de un árbol de colas que está trabajando con tráfico marcado para diferenciar los protocolos. Con esto mantenemos el ping así como el que teníamos en las primeras pantallas. Esta es una vaina que poco a poco se utiliza, que es usar las reglas de switch que dispone el chip del switch del Access Point RD951G, que nos permite hacer una especie de firewall, pero en hardware esto no consume CPU. Ahí la clave es, cuando seleccionamos el tráfico que queremos bloquear, seleccionar ajustar nuevo puerto de destino y dejarlo vacío. Eso significa descartar el paquete. Entonces ahí tenemos un firewall que se puede usar sin pegarle al uso de CPU. ¿Y qué logramos con todo, usando los esquemas de modulación y codificación, el control de potencia y las wireless access disks? Podemos mejorar el roaming, porque es que los dispositivos son los que tienen el control de roaming. O sea, si hay dispositivos que hacen roaming muy chévere,
pero hay otros que no. Entonces el access point con la configuración son mecanismos para persuadirlo que haga ROM, o en el peor caso desconectarlo para obligarlo. Y así evitamos el problema del sticky flag, que es el cliente que viene de ese access point y aquí hay otro access point y sigue conectado allá. El tema de la capacidad, utilizando solo data rate altos, estamos seguros de que vamos a tener buena capacidad y podemos hacer un reuso más frecuente de los canales para tener más access point en un área pequeña. Eso es lo otro contraintuitivo. Hay que trabajar casi que al contrario, ya no es mirando a ver que sea la menor cantidad de access point posibles para la edificación, no, ahora tengo que pensar en cómo hago para meter más access point para que haya más capacidad. El control de potencia nos permite también reducir que haya interferencia entre sus mismos access point para que usted pueda hacer reuso de canales. Y por último, hay que aprovechar el entorno. Como les digo, a veces uno necesita meter más access point, hay que aprovechar, digamos, esta columna. Yo le pondría un access point aquí por este lado para que se reduzca la cobertura hacia atrás. Y yo sé que puedo poner un access point más cerca si aumento mi capacidad. Hay que sacar provecho del entorno o ponerlo detrás de esa columna para que no irradie tanto hacia afuera y no recoja ruido de afuera. Y esto es un comentario adicional a la presentación, que es que esto es un desempeño típico de un cliente en un access point medio. Aquí están los 300 megabits por segundo que dicen las cajas de algunos fabricantes. Esto es lo máximo que le sacamos a un access point, lentamente. Para que lo tengamos en cuenta, esto es aproximado, ¿no? Puede que usted haga las pruebas en su casa y le dé un poquito más, un poquito menos. Pero cuando tenga hartos clientes, estos números son los más optimistas. Yo no he visto un access point para hartos clientes que dé más de 15 megas. Por eso están configurados esos esquemas de control de tráfico para 15 megas. Porque cuando hay hartos clientes, la capacidad baja. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la presentación.